También plantear el título, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Entonces hoy vamos a ver esos elementos y después hacemos asesoría a cada grupo para revisar, para que ustedes vayan trabajando en el planteamiento de esos tres elementos: título, objetivo general y objetivos específicos a partir de la problemática que encontraron. ¿Listo? Entonces yo voy a pasar por cada grupo para ir haciendo asesoría y mirando en clase la construcción que van haciendo de esos elementos junto con la justificación. ¿De acuerdo? Porque pues esos elementos se derivan de esa problemática. También vamos a revisar la próxima, de aquí nos volvemos a ver hasta el 3 de abril, después de Semana Santa, y queda activado desde el día de hoy la actividad para la siguiente semana que nos encontramos. Entonces hoy tenemos que trabajar, avanzar esa parte para que ustedes la vayan construyendo. Y pues yo espero que aprovechen la asesoría, ¿no? Que no tengan la hoja en blanco cuando yo llegue, porque los que conocen el contexto, los que saben de la problemática y los que hicieron las encuestas o las entrevistas con las personas de ese contexto, pues fueron ustedes. Yo simplemente reviso la problemática que tienen y le hago algunas sugerencias, pero pues debe estar armado lo que es la pregunta, el título y el objetivo general y los objetivos. ¿Esto para qué? Para que ya se haga la asesoría y ya se vaya complementando el trabajo final que tiene todo el planteamiento del problema. El contexto, tenemos todo el planteamiento del problema, que es la estructura del contexto, que ya una parte pues ya la avanzaron ustedes, del planteamiento del problema, tenemos esta estructura. Que son la descripción del contexto. Vamos a avanzar a la descripción del problema, todavía está pendiente. Aquí se hicieron recomendaciones, debe aprenderlas para la entrega. Aquí el diseño del título, la estructura del título, objetivo general y específicos, y la justificación. Obviamente aquí pues ya está el diagnóstico, ustedes ya lo sistematizaron. ¿Listo? Esta estructura hace parte de la entrega del segundo corte. ¿Listo? Contexto. La temática que vamos a revisar desde la teoría, el segundo corte, pues digamos de Semana Santa, y tenemos una semana adicional y ya se cierra el segundo corte. En el tercer corte tenemos el planteamiento del marco metodológico, marco teórico y marco de antecedentes. Entonces, miren que hay varios computadores, por favor, suben los computadores. Ahí hay dos, y hay 2, 4, 5 computadores, entonces no se justifica. Entonces, en el siguiente corte pues tenemos la estructura de esas tres, la estructura de esos tres componentes y la revisión de la teoría que tenemos para, después de Semana Santa, es adelantar la revisión de todo el marco metodológico para poder ya en el tercer corte, que nos quedan pues también las semanas muy precisas, armar el marco metodológico, armar marco teórico y armar marco de antecedentes. ¿Listo? Que ya la revisión teórica esté dada, ya la tengamos pues lista para poder estructurar ese marco metodológico, que es como el más, no difícil, pero sí que requiere de
cuantitativo y cualitativo. Voy a ampliarlo un poquito ahora. Entonces, aquí están las páginas, esto no nos dice, todos van a aplicar, a revisar, a hacer lectura de enfoque cualitativo y cuantitativo. No porque usted está haciendo cuantitativo, solo se va a dedicar al cuantitativo. Hace los dos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo, cada grupo, porque tenemos que saber la estructura y los elementos que tiene cada uno de estos enfoques. Entonces, en el enfoque cuantitativo, hacen un cuadro sinóptico y un cuadro comparativo, y un cuadro comparativo para el cualitativo, es decir, dos cuadros comparativos donde se integren los elementos que tiene cada uno de estos enfoques desde el marco metodológico. Ahí está el libro de metodología de investigación de San Peter Hernández y Mendoza en la plataforma para que ustedes pues lo revisen. Entonces, el enfoque cuantitativo, capítulo 5, página 104. Y capítulo 7 inicia desde la página 148. Todo ese contenido donde vamos a revisar el enfoque, el alcance, el diseño, los instrumentos de recolección de información, los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Listo? Lo mismo con el enfoque cualitativo. El capítulo 13 y el capítulo 14. El 13 inicia en la página 440 y el 14 en la página 522. Y también es todo el recorrido de lectura donde nos vamos a encontrar pues con esa estructura, pero con diferentes conceptos y con diferentes posturas desde cada uno de los enfoques, desde el enfoque, el alcance, el diseño, los instrumentos de recolección de información, la población, ¿listo? O sea que esos cuadros comparativos no hay que hacerlo con la biblioteca que nosotros estábamos manejando, sino con lo que dice en el texto. Esto es la lectura. Esto es una lectura. ¿Listo? Esta es lectura del marco metodológico desde Hernández y San Pierre. No me van a equivocar, desde este libro, en estas páginas. ¿Listo? Un cuadro comparativo por cada grupo. Lectura. Según el enfoque cuantitativo, compara la página 104 con 148 con cada enfoque. Cada enfoque, claro. El enfoque cuantitativo está en el capítulo 5 desde la página 104. No solo lea la página 104, no le dice. Está desde la página 104 todo lo que abarque. Y capítulo 7, porque el 6 no lo integramos porque es la parte estadística. Eso ya ustedes lo vieron desde la estadística, desde acá pues no alcanzamos a ver estadística. Entonces, y el capítulo 7 vuelve a retomar lo que nosotros necesitamos sobre los diseños. Aquí habla sobre el alcance, el enfoque. Y en la página 7 ya nos está hablando sobre los diseños. Entonces están los instrumentos, la población, la muestra. ¿Listo? Entonces es ubicarnos desde esas páginas, pero hacer todo el recorrido que se necesita para hacer ese conocimiento. Entonces aquí les dice, recuerde incluir, cada uno de estos enfoques tiene el enfoque, el alcance, el diseño, las técnicas e instrumentos de recolección de información, las hipótesis pues para la investigación cuantitativa, ¿no? Porque las cuales no tienen. Y también pues ahí está lo de la población y la muestra. Estaba en el primer corte, en el segundo corte, material. ¿Listo? Entonces, esto está hasta el 2 de abril, que es martes, antes de que iniciemos pues, el día miércoles, que es el 3 de abril, que retomamos nuevamente después de la Semana Santa. Algo más aquí. Ya. Por favor, estas temáticas, si el compañero, porque ha sucedido, si el compañero le dice, a ver, ¿será que me muestras cómo van ustedes en su grupo diseñando esto? ¿Cómo van diseñando esa estructura del marco metodológico? Y usted, pues, en su solidario le comparte cómo hicieron, qué hicieron, es como para hacerle una idea, le dice al otro grupo. ¿Cierto? Pero yo no sé qué espíritu chocarrero se apoderó de ese grupo que le pidió y le
pasan el mismo trabajo de los grupos. Entonces eso es claro. Y es un 0 para el que presta y para el que yo no sé cómo fue el intercambio de información, pero los dos presentan el mismo trabajo, los dos grupos tienen 0. Mucho cuidado, porque muchas veces se da eso porque ellos me cuentan, profe, mire, lo que sucedió fue que ellos nos pidieron que porque no sabían cómo armar. Nosotros ya lo teníamos armado, les compartimos, pero jamás nos imaginamos que nos iban a hacer eso. No confíen. Los trabajos de los grupos anteriores están en la plataforma de Turnitin. No me los pasen por Turnitin. Yo ahí les digo, este trabajo ya lo presentó fulanito. Todos los trabajos están. Háganlos. Lean, porque este es para su trabajo de grado. Ustedes ven seminarios de investigación 7 veces. Es la materia que más repite. ¿Qué materia ven 7 veces en la carrera? Esta y investigación. La ven desde cuarto hasta 10. Y él repite esto, y arme, y desarme, y estructure, y arme problemáticas, y cuando llegan allá no saben qué hacer. Porque allá ya les toca trabajar solitos. Allá sí ya no es que vos haces y me meto ahí. No, eso ya les toca solito. Y allá nadie les ayuda. Octavo, noveno y 2. Décimo ya, van como maestros. Allá es bueno, pues. Y se quedan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, por favor, hagan la lectura. Aprendas esta estructura, que esto no es nada del otro mundo. Si uno tiene claridad en la estructura, sabe para dónde va, es como en un mapa. Me dan el mapa y yo en X lugar no lo conozco, yo me direcciono por el mapa. Entonces, seriedad con eso, porque se asigna el 0 porque ese tipo de situación. No presten su trabajo, por favor. Eso es lo que más se ha presentado en los planes por prestar trabajo. ¿Dudas, preguntas, chicos? Pero eso que está escrito en el tablero es el marco metodológico. Eso que está escrito en el tablero es el marco metodológico. No, esto es para el segundo corte. El marco metodológico lo voy a poner acá, ¿vale? Es para, lo vamos a hacer, empezar la lectura, pero en el tercer corte ya armamos el marco metodológico, ¿cierto? Por eso necesitamos tener claro que es un enfoque, porque la estructura del marco metodológico, aquí está, el marco metodológico, contiene el enfoque. Los dos, tanto cualitativo como cuantitativo, tienen la misma estructura. Lo único que difieren es en las hipótesis. En las hipótesis solo tiene la investigación cuantitativa. Entonces está el enfoque, está el alcance, pero cada uno de estos tiene varios alcances. En la lectura se van a dar cuenta. Diseños, también tienen varios diseños. Hay que definir cada uno de los diseños. Aquí hay 2 diseños. Y cada uno de estos diseños tiene diferentes clasificaciones. Tenemos los instrumentos de recolección de información. Aquí hay también una diferencia con el cualitativo, son diferentes. Hay una diferencia aquí. ¿Diferencias así? Sí, ¿no? ¿Cómo lo diferencian? Instrumentos de recolección de información. Tanto para la investigación cualitativa como cuantitativa son diferentes. ¿Ya? Pero en estructura pues tenemos los mismos elementos. Y las poblaciones, la definición de lo que es la población, la muestra y los criterios de inclusión y exclusión. Criterios de exclusión e inclusión. Esa es la estructura: enfoque, alcance, diseños, instrumentos de recolección, población, muestra, criterios de inclusión y exclusión. Esa es la estructura. La vamos a leer, ¿cierto? En este segundo corte. Para en el tercer corte construir con la problemática que está. Pero primero nos toca hacer la lectura. ¿Claro? ¿A todos? ¿Dudas, preguntas, chicos?
retomamos nuevamente el planteamiento del problema, porque todavía estamos primero y segundo corte con planteamiento del problema, porque apenas del planteamiento del problema hemos estructurado ¿qué? ¿Qué hemos avanzado en el planteamiento del problema? Tenemos dos elementos de los que están aquí. ¿Cuáles? Contexto. Ajá, ¿qué más? Pues, Y el diagnóstico. Estos dos ya los hemos hecho, ¿cierto? Contexto y diagnóstico. Nos falta describir el problema, que eso lo vamos a ver después de Semana Santa, pero en este momento vamos a mirar en esta clase y vamos a trabajar en taller para irles revisando de acuerdo a la problemática el título, los objetivos generales específicos y la justificación. Esta es la estructura de esa primera parte del planteamiento del problema. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con eso. Tanto los objetivos específicos como en general como los específicos difieren entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Entonces vamos a ver las dos estructuras. ¿Listo? Vamos a empezar con la investigación cuantitativa. ¿Qué es lo primero que tenemos? Antes del título voy a revisar la pregunta. Después de que ya hemos hecho el diagnóstico, hemos contextualizado, después vamos a entrar a la descripción del problema, pues que es la propuesta que ustedes traen, formulamos esta pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, como su nombre lo indica, dice pregunta. Eso me lleva a que yo debo iniciar con signos de interrogación de pregunta. Abro y cierro signos de interrogación de pregunta. Esos son como los elementos claves que tiene pues una pregunta de investigación. Pero también tenemos que utilizar una palabra interrogativa. ¿Cuál, cómo, dónde? ¿De acuerdo? Tenemos que revisar el programa de entrenamiento, que es la variable independiente en las investigaciones cuantitativas, ojo que estamos en lo cuantitativo, y tenemos que evaluar la variable dependiente en las investigaciones cuantitativas. El programa es qué intervención va a hacer usted, esa es su variable independiente. Y la variable dependiente es la problemática, o sea, qué problemática va a intervenir con ese programa, qué es lo que va a ayudar a usted, qué va a aportar con lo que usted sabe hacer en esa problemática. ¿Ya? Entonces tenemos esos elementos que son muy importantes dentro de la estructura de una pregunta de investigación. Signo de interrogación, palabra interrogativa, las variables, tanto la independiente como la dependiente. Después vienen los sujetos de investigación y si tienen alguna característica especial. ¿Cierto? Especial en el sentido, por ejemplo, si tienen sobrepeso, si tienen sedentarismo, si son niños con algún síndrome de Down, si son niños en etapa de escolaridad primaria o secundaria, si son niños, adolescentes o jóvenes que asisten a una escuela deportiva de qué, de natación, de fútbol, de tenis, de no sé, qué deporte, ¿cierto? Entonces, en este caso son jóvenes con sobrepeso. O sea, el programa de intervención se va a hacer ahí con estos jóvenes con sobrepeso. Después tenemos que mirar el contexto, ¿a dónde? Escuela deportiva, ¿de qué deporte? Porque que usted diga escuela deportiva, los triunfadores, pues, ¿de qué deporte? ¿Será fútbol? ¿Será baloncesto? ¿Será voleibol? ¿Será vóley playa? ¿Será tenis? ¿Será natación? ¿Qué tipo de escuela deportiva tenemos que identificar? No solo con una escuela deportiva, pues hay muchas, ¿cierto? Identificar claramente el contexto. Si es una institución educativa, la institución educativa Santa Clarita de la Loma. Ciudad y año. Esa institución, escuela, ¿a dónde está? Guadalajara de Buga, dice aquí. En el año 2022. ¿Ya? Estos son los elementos. Profe, es que yo les quiero cambiar el sentido porque es que a mí me parece como que así no me gusta. No se puede. Ese es el orden que tiene para que todos los investigadores, cuando nos acercamos a un proceso investigativo, cuando ya sabemos cómo es una estructura, nosotros sepamos con solo ver el título
ya sabemos qué fue lo que hicieron y qué intervinieron. Y a quiénes intervinieron, y a dónde intervinieron, y en qué ciudad intervinieron, y en qué año. Ya tenemos toda la información. Yo no puedo cambiarle el orden porque es que me parece más bonito al revés. ¿Cierto? Es una estructura que parte del método científico. Recuerda que miramos en los paradigmas de los métodos científicos donde el empirismo y el racionalismo se peleaban y que hasta que al fin llegamos a ponernos de acuerdo y dijimos, armamos una estructura ya. Tenemos que pelear y integremos todo y armemos una estructura que todos entendamos. Cuando tomemos cualquier trabajo de aquí, de la China, de Japón, todos hablemos el mismo idioma. Para eso es esta estructura, que a veces resulta como curiosa, como que, ay, como tanta cosa, tanto elemento, tanto esto, pero es una cuestión, muchachos, de mecánica, de repetir y repetir. Por eso ustedes repiten 7 semestres el mismo tema. Pasan a quinto, creo que ven con el profe Fernando Henao, la investigación desde los contextos educativos y pedagógicos. ¿Qué les enseña los clases? Proyecto, arma el proyecto. Van para sexto y ven inclusión social. No recuerdo la propuesta. Ven inclusión social. Otra vez, hacer propuestas investigativas desde contextos de inclusión social. Vamos en cuarto, quinto, sexto. Cuarto, ven la general. Quinta, con el profe Fernando. Sexta, ven inclusión. Séptima, con alguien más de esta. Con Diana, con la profe Diana Bedoya. En séptimo comienzan ya ustedes todo este conocimiento que han adquirido en los semestres anteriores desde cuarto. Ya Diana les dice, bueno, a ver, ahora sí, ya empezamos en serio la cosa. Séptimo, ya se van perfilando para su anteproyecto, porque en octavo arrancan su trabajo de investigación. Y aquí yo les doy las pautas para iniciar el proyecto ya de investigación de su trabajo de grado. Y vuelven otra vez con esto. Pero ya es para desarrollar. Porque en octavo nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que trae? Que traigo esto, que esta problemática, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que estas variables, ya tienen que tener todas las cosas. ¿Cómo se estructura esta pregunta? ¿Qué es lo que les da? Debe tener el signo de interrogación, por lo que es una pregunta, tiene que tener una palabra interrogativa, tiene que tener unos sentidos, o sea, no responder el ¿A dónde está ahí, por ejemplo, la variable dependiente y la independiente? la variable dependiente es el programa de entendimiento de esa condición. Muchachos, yo creo que ahí están viendo como que la novela, el partido, hacer el trabajo. Porque yo ya hasta prueba todo. Esto es parte de su proyecto de grado. Y parte aquí en cuarto semestre. Entonces, esta es la pregunta de investigación. Miren la estructura. Cuando yo voy a hacer, me voy a regresar al anterior. Esto es lo primero que yo estructuro, ¿cierto? Mi variable pendiente, mi variable independiente, los sujetos de investigación, el contexto, la ciudad, el año. Bueno. Y el título es el mismo esquema, pero hay un cambio aquí. ¿Qué ven de cambio aquí? Entre la pregunta y el título. ¿Quitar el signo? Sí. Ajá. ¿Se eliminó qué? El signo. ¿Y qué más se Y eliminó? la variable. Que arranque bien con el chuleta de... Ah, pero no hay una fórmula. ¿Qué cambió? ¿No hay pregunta? La palabra interrogativa, La palabra el signo, ¿cierto? Y arranca desde aquí. Esos dos elementos ya en el título no van. Que tampoco es de la variable. Sí, ahí está. No, pues de primero. Sí, tiene variable. Mira, programa, entrenamiento híbrido, la condición. Sí, sino que en la fórmula no se ve, por eso uno piensa que no está. ¿De qué? En la fórmula, en la parte de abajo.
Ah, ya. Mire la aquí está. Mire, variable independiente, porque la puse acá, variable independiente. ¿Ya? Esta variable independiente de dónde viene, porque esto ya lo vimos. ¿De dónde sale esto? ¿Recuerdan? La variable dependiente y la variable independiente. ¿De dónde nació eso? Pues lo que estoy hablando del programa de entrenamiento, donde vamos a realizar el contexto como tal, y vamos a desarrollar la actividad. No. ¿De dónde viene? Tampoco. ¿El problema? No hemos hecho estadística. Esto ya lo hicimos. Para poder estructurar ese título, las preguntas objetivos y determinar la variable independiente y la dependiente, exacto. Y en las cualitativas para identificar la categoría 1 y la categoría 2, pues viene del árbol. La variable dependiente, ¿en qué parte del árbol está? ¿En las ramas, en el tronco o en las raíces? La variable dependiente, ¿a dónde está? ¿En el tronco, en las ramas o en las raíces? En el tronco. No. Eso, adivinemos. ¿A dónde está? Arriba. En la rama. Porque ahí dice sobrepeso y eso. Esto estaba en las ramas. ¿Y con esto qué hicieron ustedes? ¿Qué acabaron de hacer? ¿El diagnóstico de dónde lo hicieron? ¿Del entrenamiento, del programa de entrenamiento o de la variable dependiente o independiente? La variable independiente. ¿Mm? La variable independiente. De la variable dependiente. Que dije dependiente y si es un pendiente. Dependiente, ¿no? Dependiente. Esta. Condición, en este caso, condición antropométrica. Esta es la que se mide con el test. El programa es el que modifica, se crea, el que va a aplicar. Aplica y mide. Primero hace una primera medición para ver cómo están los sujetos, que fue esa primera parte de diagnóstico. Las cuantitativas, que se llama pretest, o si utiliza un test como tal, tiene que ser un pretest. Ver cómo están, ¿cierto? Después aplica el programa y después tienen que evaluar si el programa tuvo o no tuvo efecto, o sea que es un post-test. El primer test dice que no corrían. Usted les enseñó a correr con el programa. El pretest ya debieron aprender a correr. ¿Sí? Claro, y la medición, pero esto es lo que nos dice, esta medición, la variable dependiente es la que nos dice qué tanto impacto tuvo el programa. Yo no mido el programa, yo lo aplico. Que a veces nos enredamos ahí un poquito. Yo el programa lo aplico. Lo que mido es la variable dependiente, esa problemática que fueron a medir ustedes. Eso es lo que se mide con un test, con un pretest o con un post-test. Para las investigaciones cuantitativas. Bueno, entonces ya miramos la diferencia, ¿cierto? Ya sabemos de dónde proviene la variable independiente. Entonces, ¿la independiente de dónde es? ¿De qué parte del árbol? De la raíz. Ahí está, ¿cierto? Ahí estaba esa variable independiente, de ahí es donde la obtenemos, de las causas. Y la variable dependiente, ya saben. De allí procede toda la secuencia que hemos venido trabajando. Entonces tenemos título, pregunta, ya la observamos, y el objetivo general. Otra vez, es lo mismo. Lo mismo que el título, lo mismo que la pregunta, la misma estructura, pero aquí, ¿qué es lo que hay de diferente? ¿Qué miran de diferente? Tiene un verbo en infinitivo. Ajá. Un verbo en infinitivo. Eso es lo que diferencia. Cualquier verbo no. Porque un verbo en infinitivo es
crear, correr, saltar, ahí termina, en el. Subir, bajar, esos son verbos, no es cualquier verbo, son verbos que me ayuden a hacer una acción. Una acción es saltar, una acción es caminar, una acción es brincar, ¿cierto? Pero desde la parte investigativa, que me ayude a aclarar la problemática, el problema de investigación. Entonces, yo voy haciendo el objetivo general, que es el mismo esquema que yo traigo: variable dependiente, variable independiente, variable dependiente, a veces en esta creación de pregunta, que es lo primero que nos acercamos, nosotros no hacemos el título, lo primero es la pregunta, es poder tener claridad de qué es lo que voy a hacer y ser muy específico, porque yo no puedo decir voy a hacer un programa de educación física que mejore el sedentarismo. ¿Qué programa? Si educación física está mal, tiene que ser puntual, específico, qué va a ser. Pero desde lo disciplinar, ¿no? No vaya a el sedentarismo, voy a poner a hacer algo que no tiene que ver con lo disciplinar. Debe ser su programa desde lo disciplinar, desde lo que usted sabe hacer. Un programa de actividades lúdicas, pero ¿qué tipo de actividades? Porque la actividad lúdica eso es una cosa así gigante, puede ser infinidad de cosas. Tiene que especificar qué actividad lúdica va a hacer, si dice que va a hacer. Actividades sociomotrices. ¿Cuáles? Debe especificar sociomotriz en qué. Muy puntual. Porque usted no puede abarcar todo. Me queda muy gigante para un proceso de investigación. Entonces, en los procesos investigativos se trata de puntualizar, de definir puntualmente qué va a hacer, tanto en el programa como en lo que usted va a medir, que es la problemática. Entonces tenemos que iniciar con un verbo, no cualquiera, el verbo en infinitivo, el verbo del objetivo general y de los objetivos específicos me permiten a mí encontrar un verbo preciso para lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer intervenciones, pero yo también puedo hacer una investigación comparativa. Comparar la salud cardíaca con el consumo de tabaco. Puedo hacer ese tipo. Y entonces el verbo me va a cambiar. Que son las correlacionales, tipo de investigación correlacional. La infinidad de diseños que yo puedo. Para pregrado nosotros utilizamos en cuantitativa dos diseños, el pre-experimental y el post-experimental, que es lo que usted va a leer, de varios diseños ya. Los que más utilizamos por tiempo, por economizar tiempo, por facilidad de trabajo de los estudiantes de pregrado, son desde la investigación cuantitativa los diseños cuasi experimentales y los alcances cuasi experimentales y preexperimentales. ¿Ya? Entonces, tenemos los específicos. Miren, los específicos, usted aquí no necesita poner textos extensos, usted no necesita aquí cortar y pegar información que nada que ver. Eso es como, ¿qué es lo que va usted a hacer en esta investigación? ¿Qué paso a paso va a seguir usted en este proceso investigativo? Entonces, en las investigaciones cuantitativas, nosotros siempre trabajamos una prueba inicial que se llama pretest, pero aquí no se pone pretest, esto ya se describe en marco metodológico. Pretest y los posttest. Se mide niveles iniciales. ¿Cómo inicio con el grupo?
¿Cómo están? Depende, según la variable dependiente, ¿no? Que es la problemática como tal, que es lo que yo quiero cambiar. ¿Cómo estás con esa problemática? Hago una prueba de diseño. Después aplico diseño y aplico el programa. Y vuelvo a aplicar otra vez el post-test para mirar qué cambios entre niveles iniciales, que fue que inicié de cero, a después de aplicarles un programa. Esto es como cuando el paciente llega donde el médico confía. No le hacemos unos exámenes, ¿cierto? No sé, tiene unos síntomas parecidos a la gripa, pero le hacemos unos exámenes iniciales. Y nos arroja pues que está, sí está enfermo, ¿cierto? Digámoslo desde la salud física. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el médico? Le dice, bueno, váyase a su casa, usted está enfermo, le manda un tratamiento, ¿cierto? Un tratamiento médico, unos medicamentos, por un determinado tiempo. Aquí tenemos 16 semanas. ¿Cierto? Le entrega una fórmula médica y le dice, usted se va a tomar este jarabe durante tantos días, en horas de la noche, tantas pastillas, y este otro medicamento lo va a tomar en las mañanas, en ayunas, bueno, ¿cierto? Nos da una prescripción. Eso desde la medicina. Y después le dice, bien, cuando termine el medicamento, le manda a hacer otra vez los exámenes y ya el paciente se medicado. Aquí sucede algo similar. Tomamos la problemática, la variable dependiente, la que vamos a medir, hacemos una prueba inicial para ver cómo está de esa problemática. Hacemos nuestro programa, lo diseñamos, lo aplicamos y después otra vez los evaluamos para ver qué diferencias nos van a encontrar entre estos dos niveles. Y ese es el cuarto objetivo específico. Vamos a comparar y analizar estos resultados iniciales y finales en la población que se ve. Si ustedes se memorizan esto, van a tener claridad hacia dónde va la investigación. Y si le ponen un contexto educativo, si le ponen un contexto de inclusión, si le ponen cualquier contexto, la estructura es la misma, no cambia, no cambian el problema. Pero la estructura es igual. Entonces, primero identificamos los niveles iniciales. ¿De qué variable? ¿Dependiente o independiente? Dependiente. ¿Cuál? Dependiente. ¿Quién habló? Ah, ya. ¿Cuál? Dependiente. Dependiente. Ajá. Es la variable dependiente, porque esa es la que medimos. ¿Y la independiente qué hacemos con esa independiente? Se aplica el La programa. que modifica, ¿no? La que Sí. modifica. La variable independiente es la que modificamos. Entonces, pero primero identificamos, después diseñamos y aplicamos el programa, después otra vez volvemos a identificar los niveles finales y comparamos y analizamos los niveles iniciales y los niveles finales. Allí nos van a dar unos resultados estadísticos que nos cuentan si este diseño pues tuvo un impacto y qué tipo de impacto fue, alto, medio, bajo. Generamos un cambio, ¿en qué nivel? Cambio alto, cambio medio, cambio bajo. ¿Claro esto? ¿Seguro? Ahora en el diseño vamos a mirar. A ver, ya me ayudaron con esa información. Bueno, esto es para las investigaciones cuantitativas, ¿cierto? Que hacemos este tipo de... La estructura es la misma, pero la forma de redactar en la investigación cualitativa tiene algunas variaciones. ¿Por qué será que la investigación cualitativa y cuantitativa hay esas variaciones? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? De llegar a la problemática o al sí, a lo que hicimos la demanda de ambos caminos diferentes. Pero ¿por qué será que cuantitativo? Porque una ¿Cuál es es la como, clave? bueno, yo desde el primero me lo planteé, una cual es como de cualidades de cosas que se no puede medir exactamente, sino que se le cae un valor, y la otra es algo que tiene como un valor exacto, que se puede identificar. Exacto. La cuantitativa no es como cuantificar. Cuantificar es como contar, ¿no? Son valores exactos. ¿Cierto? En pesos, en centavos,
en altura, en cuerpo. Son datos exactos. Lo cualitativo es más descriptivo, es más de definir características, de comprender, de entender una problemática como tal, desde la mirada no del investigador, sino desde quienes tienen la problemática. Entonces, por lo general, los verbos son comprender, determinar, caracterizar, ¿ya? Son diferentes tipos de verbos en infinitivo, porque el abordaje de la problemática tiene unas connotaciones diferentes. Entonces, vamos a ir a la pregunta, que es lo primero que se estructura. Aquí ya no hablamos de variables, hablamos de categoría 1 y de categoría 2. Pero en investigación cualitativa ustedes también les solicitan intervención. Entonces los diseños para intervención que se hacen en investigación cualitativa, el único diseño que permite investigación cualitativa es la investigación-acción. Los demás diseños no, ya se van a empapar de todos los diseños que tiene la investigación cualitativa, haciendo esa lectura que tenemos del cuadro comparativo. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que hay varios diseños también, pero para efectos de pregrado de este programa, porque en otros programas hacemos estudios de caso, hacemos etnografías, se hacen autobiografías, se hacen estudios narrativos. Aquí eso no tiene cabida. ¿Por qué? Por el mismo contexto disciplinar de ustedes. Entonces, el único diseño que nos permite hacer ese tipo de investigaciones con intervención son la investigación-acción, que es de velar y transformar. Develamos un problema, intervenimos y transformamos. ¿Ya? Aquí hay un solo grupo con cualitativa, ¿no? Creo que son ustedes que van a hacer entrevista. ¿Ustedes también? Ah, bueno. ¿Ustedes también? ¿Cualitativos? Vale. Ahora revisamos. Bueno, entonces, miren que en la estructura es lo mismo. Tenemos un programa, tenemos una categoría que nos va a permitir a nosotros determinar un efecto, o sea, la problemática. Aquí la problemática son las competencias de convivencias, pluralidad de identidad y valoración de las diferencias en estos niños de grado cuarto de la escuela. Y se va a hacer una secuencia didáctica, aquí no hablamos de un programa, sino de una secuencia didáctica desde lo que ustedes saben hacer de base humana en las prácticas pedagógicas interculturales. ¿Cierto? Vamos a hacer una secuencia didáctica de valor humano, pero ¿con qué? Valor humano es muy general, puede aplicarse a diferentes escenarios. Se va a hacer desde la práctica pedagógica intercultural. En una institución educativa de niños que tienen estos problemas en las competencias ciudadanas, eso por lo general, la mayoría de instituciones educativas en los pequeñitos pues presentan estas dificultades, tanto en niños de básica como en secundaria, básica, primaria y secundaria. Entonces miren que la estructura es lo mismo. Lo que vamos a intervenir, la problemática como tal, es la categoría 2. Los niños, ¿con qué características? Aquí no hay una característica específica, que son de grado cuarto, pero sí la especificidad, pues no son niños indisciplinados, no podemos decir eso, no son niños con conductas disruptivas, no los podemos tachar así, son de cuarto grado y presentan estas competencias, que cuando uno le dice, son niños con disfunción, son niños que tienen dificultades con el respeto hacia sí mismo, hacia el otro, pues, ¿ya? Grado cuarto, ¿de dónde? De la escuela El Contexto John F. Kennedy, del municipio de Zarzalvalle, del Cauca, en el año 20. Miren, la estructura no cambia, pero la redacción, tanto de la categoría 1 como de la categoría 2, pues van a tener elementos diferentes, ¿cierto? Pero la intervención lo hacen desde lo que ustedes saben hacer, que es desde la aplicación de la práctica del motivo, la institución, las capacidades físicas, deportivas, etc. Nos vamos al título, ya sabemos la estructura del título, ya no inicia con signo de interrogación ni con palabra interrogativa, pero
maneja el mismo orden, el mismo esquema. Y el objetivo general, igual, ¿cierto? Aquí nos cambia es como lo que vamos a hacer, la dinámica del trabajo que vamos a hacer. Aquí también cambia el verbo. Este verbo es implementar. Por lo general, el verbo general abarca es un verbo que tiene una capacidad de abarcar muchos elementos dentro de la problemática. En cambio, los específicos me indican tareas puntuales que yo debo realizar. Y miremos en los objetivos específicos, que son ya tareas como puntuales, qué es lo que usted va a hacer. Primero, por lo general se utiliza aquí diagnosticar, que fue lo que primero que se hizo. Ya no se habla de cuantitativo, pretest y post-test, porque aquí en investigación cualitativa no se pueden usar test, pruebas estandarizadas. Ese instrumento es exclusivo de la investigación cuantitativa. Aquí podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar diarios de campo, podemos utilizar observación participante, autobiografías, análisis de documentos, grupos vocales. Esos son los instrumentos de recolección de información de la investigación cualitativa, que es lo que ustedes deben leer para entender y poder articular. Todas esas lecturas que ustedes hacen se articulan, sirven para todos, para tener claridad de cómo vamos organizando estos eventos. Entonces, primero que hacen, van a diagnosticar el desarrollo de competencias ciudadanas, ¿cierto? Que es la variable dependiente. Es como el problema, es lo que queremos cambiar. Después, pues van a caracterizar los procesos interculturales, porque no sabemos en esa institución educativa qué procesos interculturales son los que se trabajan, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a diseñar el programa desde los procesos interculturales, desde el valor humano. Bueno, después van a construir una secuencia didáctica de valor humano desde las prácticas interculturales. Y aquí sí evalúan la secuencia, porque aquí no hay pretest y post-test, aquí hay es evaluar si este programa, esta secuencia didáctica, mejoró esas competencias ciudadanas. ¿Se miran que hay un cambio? Entre lo cual y lo cuántico. Es diferente la redacción y es diferente el horizonte y el paso a paso que yo hago. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Hay chicos que dentro de los proyectos de proyección social, los proyectos de proyección social siempre están articulados a comunidades, ¿no? A comunidades de inclusión social o diferentes comunidades o etnias, donde trabajamos, por ejemplo, con esos grupos, los chicos que han ido a los grupos de proyección social, trabajan otros diseños desde otros diseños cualitativos, trabajan mucho la cualitativa, porque es entender estas dinámicas culturales, poder comprender cómo ellos entienden la religión, sus creencias, sus tradiciones, su lenguaje, desde la inclusión social, pues comprender, por ejemplo, por qué se da una inclusión, porque hay deserción escolar, porque hay una aceptación de niños con una diferencia, si tienen capacidades cognitivas dentro de sus diferencias para poder apropiarse de los contenidos o qué se está haciendo para. Entonces, como son esos proyectos tan macros, allí por lo general trabajan mucho la investigación-acción, pero también suelen trabajar fenomenologías o etnografías. Pero son chicos que les gusta desde la cualitativa esos temas y les gusta esa interacción. Como los grupos de escuela nueva, creo que se llaman. ¿Se han escuchado? Escuela nueva, los proyectos de escuela nueva. En octavo semestre, el semestre pasado se dio, este semestre creo que es anual, esa convocatoria que hace el gobierno de escuela nueva.
Y hay estudiantes que voluntariamente quieren irse a diferentes zonas rurales de cualquier departamento del país. El semestre pasado se fueron a La Guajira, estuvieron en, bueno, me acuerdo de La Guajira, pero fueron a varios lugares. Y allá fueron a instituciones educativas donde el acceso a zonas rurales que de verdad son muy deprivadas en cuanto a la atención social, a la atención educativa, hacer ese aporte como formadores y futuros profesionales, y allí ellos desarrollan parte de esos procesos investigativos, porque están como 4 meses, el gobierno les hace pago de un salario mínimo, y allá, dentro de ese salario mínimo, pues tienen que solventar sus gastos, necesidades básicas. No sé, no estoy muy empapada, y es si ese salario mínimo es exento de alimentación y vivienda. O está incluido para que le paguen un salario mínimo, pero usted se alimenta y usted paga unos peajes. Ya cuando estén acercando al octavo, pues van a hacer esa solicitud. Allá los chicos hacen este tipo de investigaciones, de fenomenologías, de etnografías, porque pues los contextos se prestan para eso. Las problemáticas se prestan para eso, desde la investigación cualitativa, que es lo que usted va a describir en los diferentes instrumentos cualitativos, ese tipo de diseños, fenomenologías, etnografías, estudios de caso, son súper interesantes, ¿cierto? Y pues es súper, hay chicos que se han hecho ese tipo de investigaciones y les va súper bien, pero acompañados con los de proyección social, que son los que trabajan en esos campos, o los chicos que van a la escuela de magia. Ellos están desarrollando este tipo de proyectos, se han interesado en estos proyectos de manera voluntaria y se ha hecho la formación. ¿Listos, claros, objetivos, títulos? Aquí lo un poquito complejo es encontrar mi variable dependiente y definir puntualmente mi programa, y que realmente mi programa tenga un cambio, porque yo no puedo decir que voy a mejorar la fuerza y yo voy a hacer un programa de actividades lúdicas. Porque es difícil que me mejore la fuerza, tengo que hacer un programa que realmente mejore la fuerza, la resistencia en ese grupo de personas, ¿cierto? Que tengo un problema de lesiones en deportistas y yo no voy a poner a hacer un programa que los lesione más, pero no tiene sentido. Entonces tiene que ser coherente, preciso en lo que va a hacer. Y por lo general, cuando ustedes ya están octavo, se les pide bajo qué modelo lo van a hacer. En cuarto semestre, pues no se les solicita qué modelo, porque todavía les falta recorrido para mirar los diferentes modelos desde la educación física. Pero ya en octavo, que ya tienen todo el conocimiento, allá sí se les solicita bajo qué modelo lo van a hacer. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir a justificación, a la construcción de la justificación. ¿Qué entienden por? No, espérenme un momento. Vamos a mirar antes de ir a justificación. Pero hay una pregunta, ¿esas diapositivas usted las cuelga en la plataforma? No, todo eso está en el librito que van a leer. Ah, ok. Mejor que si les gusta, le tomen captura, ¿vale? Esa organización. Que le tomen captura para que puedan.
verbo y la finalidad siempre deben ir alineados. Puedes utilizar un verbo como comparar si lo que buscas es entender la diferencia entre varias cosas. O puedes escoger el verbo predecir si tu intención es crear un modelo a partir de tu investigación. En el caso que quieras organizar varios factores, puedes utilizar un verbo como ordenar. Habiendo aprendido cómo redactar un objetivo de investigación, aquí te comparto algunos ejemplos. Desarrollar un perfil de liderazgo adaptativo que contribuya al cambio organizacional. Discutir las implicaciones y retos del teletrabajo durante el COVID-19. Fíjate que cada objetivo comienza con un verbo y hace alusión a algo que se quiere lograr. Recuerda, el logro de los objetivos de investigación siempre debe expresarse explícitamente en los resultados y conclusiones del estudio. Gracias por tu atención, mantente al tanto de nuestra serie de clips. Suscríbete a nuestro canal y Entonces, es como para reafirmar lo que yo les había comentado. En internet ustedes encuentran la taxonomía de Bloom. Ahí se pueden apoyar con diferentes tipos de taxonomía de Bloom, que es un listado de verbos a nivel de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Estos son como los más utilizados, dependiendo pues de la problemática y de lo que realmente yo quiero investigar, ¿cierto? Hay algunas investigaciones que son de conocimiento y nos sugieren utilizar este tipo como de verbos, pero no todos. Por ejemplo, repetir no puede entrar en un proceso investigativo. Memorizar, pues tampoco. Aquí lo hacen desde la taxonomía de Bloom, desde los diferentes tipos de investigación, tanto investigaciones con procesos de métodos científicos o investigaciones que se hagan con relación a tratamiento de una problemática como tal. Entonces, no tiene que tener como una precisión clara. Relatar, pues se puede utilizar, pero en fenomenologías, en narrativas, eso depende. Subrayar, pues hay que no. Identificar como los más utilizados dentro de conocimiento. Descripción, los más utilizados. Interpretar, describir, hacer reconocimiento cuando se hace investigaciones cualitativas. Explicar, suele ser utilizado. Esta, nada que ver. Indicar, nada que ver. Informar, nada que ver. Revisar, nada que ver. Y así, en algunos de los que nos hacen solicitud de taxonomía de Bloom, pues uno tiene que tener un conocimiento sobre qué verbos utilizar y qué verbos realmente no son como para... Estos tipos de verbos se pueden utilizar cuando uno le hace unos proyectos de ciencias en investigación primaria o secundaria, donde uno puede utilizar como verbos como muy sencillos, muy simples, pero ya para investigaciones de trabajo de grado, pues uno tiene que saber diferenciar cuáles sí se pueden utilizar y cuáles no. Esto porque ahí le muestra todos los verbos que se puedan utilizar o que existen dentro de la taxonomía de Bloom. No hay libros de taxonomía de Bloom súper amplios. Bueno, entonces vamos a ir a la justificación del estudio. Para yo realizar una justificación y poder explicar a los lectores cómo fue que yo encontré mi problemática, por qué es que yo voy a intervenir esa problemática, qué cambios yo voy a hacer en esa problemática, y hacerme esas preguntas generales del por qué y para qué, que es lo que abarca la justificación, el por qué y el para qué, ¿cierto? Porque usted, en investigación usted tiene que explicar por qué y para qué hace esta investigación. ¿De acuerdo? Entonces es como la idea general, son las preguntas que fluyen cuando yo me siento armando justificación. Pero menos mal que ese por qué y para qué, pues es como muy general, uno no tiene como unos elementos claves que me permitan hacer la construcción.
Desde Hernández, Sampieri y Mendoza, ellos nos proponen utilizar estos elementos. Son 6 elementos puntuales y uno de estos es integrar dentro del documento de justificación, dentro de la redacción. Yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la conveniencia de esta justificación? Esto está en la página 44-45, ustedes se van a encontrar con esto también. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es o qué funcionalidad tiene esa problemática o esa investigación sistemática? Entonces nos dice Hernández y Mendoza, primero, después de preguntarse por qué y para qué, tienen que comenzar a redactar. Y el primer paso para redactar es pregúntese por qué es conveniente esa investigación. Y aquí le da unas pistas, le dice qué tan conveniente es, qué funcionalidad tiene esa problemática. En ese contexto, no para usted, ¿no? En el contexto. Usted es el que escribe, usted es el escritor. Usted es el que narra para que otros lean. Bueno. Después le dice debe integrar la relevancia social. Le dice aquí usted reflexione sobre en qué afectaría esa investigación